Exactamente, Pablo. Hoy nos visita Ignacio Rulansky, él es especialista en Medio Oriente, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Asuntos Internacionales de New School de Nueva York, becario del CONICET y coordinador del Departamento de Medio Oriente en la Universidad Nacional de La Plata. Ya mismo estamos saludando a Ignacio, como siempre, un placer que estés con nosotros. Gracias por haber venido. Bueno, a ver, vamos a ir de mayor a menor y a veces vamos a ir de menor a mayor, ¿no? Recién veíamos y hacíamos hincapié en esta bomba GB 57, que está generando, por cierto, mucha repercusión, mucho análisis. Recién escuchamos la palabra de un especialista, los alcances de este armamento que solo Estados Unidos tiene. Ignacio. Sí. 3-2. Por el momento hay mucha especulación respecto de si Estados Unidos va a entrar en la guerra o no. Y se subraya la dependencia israelí de la disponibilidad de esta tecnología por parte de su aliado y por lo tanto se sigue con mucho detenimiento la decisión que tomará el presidente de Estados Unidos, que sus declaraciones dan mucho para especular porque lo que él pronuncia es que ni él sabe qué es lo que va a hacer. Pero más allá de la existencia de esta tecnología, habría que marcar también que para que todos estos operativos fuesen exitosos y para que la Fuerza Aérea Israelí dominara los cielos de Teherán, por lo menos por ahora, porque es una coyuntura que también es cambiante, pero la destrucción de las lanzadoras de misiles, la penetración a nivel territorial dentro de Irán, también da que pensar en digamos, buena parte de los análisis que circulan y que estamos discutiendo quienes seguimos el tema, que también podría llegar a prescindirse de la participación directa de Estados Unidos y que no se descarta un operativo por parte de la inteligencia israelí, probablemente con colaboración interna dentro de Irán, para destruir esta planta o volver inviable el avance en el programa nuclear. ¿Con colaboración interna de Irán, dijiste, Ignacio? Sí, se estima que para que toda esta operación de haber instalado una planta de drones cerca de Teherán y que todo digamos, el sistema de logística, de preparación fuese exitoso y eficiente, se requiere una orquestación de largo plazo, ¿no? Claro. Entonces, habiendo grupos abiertamente opuestos al régimen, tanto dentro de la sociedad civil, pero también en el marco de las minorías étnicas y religiosas que viven en Irán, y muchos de los cuales tienen partidos políticos y movimientos, no solo opositores, sino también digamos, que resisten por la vía armada, ¿no? De manera tal que no se puede descartar del todo eso, pero por ahora solamente es un terreno especulativo y analítico, porque en principio la dependencia de esta tecnología es lo que más está desconcertándonos. Si acaso Estados Unidos entonces se involucrará directamente, y sobre eso también hay encuestas, por ejemplo, el Washington Post o The Economist y YouGov sacaron 2 encuestas, la primera con una muestra de 1000 encuestados, la segunda de 1500, y en ambas se muestra que el público norteamericano está bastante, digamos, que se opone, que rechaza la hipótesis de entrar en la guerra, incluso dentro de los que apoyan a Donald Trump, y estas cifras son cerca de, en términos generales, son del 60 y 70% según la encuesta, ¿no? Pero dentro del grupo más férreo que sigue a Donald Trump, de los votantes republicanos del sector MAGA, el rechazo parece ser abrumador, ¿no? Entonces, la base de apoyo de Trump, aunque Trump tiene, por supuesto, dominio también en las 2 cámaras del Congreso, la base de votantes también, muchos de los exfuncionarios o asesores o intelectuales vinculados con Trump y con el movimiento MAGA, con los medios vinculados con el movimiento como Steve Bannon, J.D. Vance, cada uno con su posición, con sus matices, pero lo que se ve por el momento es
una actitud bastante reacia a entrar a la guerra, ¿no? Ahora, en ese contexto, Ignacio, está buenísimo lo que señalás, porque bueno, muchas veces se dice, más allá de que sea el aliado y mirar la política exterior, también se mira, por supuesto, la política doméstica, pero Trump pidió 2 semanas. ¿Qué crees que va a mirar en estas 2 semanas? ¿Tiene que ver con la política doméstica? ¿Tiene que ver con lo que pase en terreno? Hablamos tanto en Israel o Irán, o incluso lo que hablábamos recién de la reunión y la Unión Europea, que pareciera plegarse a la postura estadounidense. ¿Cómo estás viendo ese juego? Bueno, es una buena pregunta y las respuestas que se ensayan en general tienen que ver con una especie de mirada retrospectiva de cómo fue que esto pasó, ¿no? Entonces, para que el ataque de la semana pasada, el primero, se produjera, se estima que alguna coordinación hubo entre Israel y Estados Unidos, que algún tipo de colaboración hubo. Después se especula si todo el proceso de negociaciones previas fue una fachada o no, si fue un engaño o no, pero pasan los días y en la medida en que vemos cómo van decantando los hechos, también se marca que Trump parece subirse a un tren, ¿no? Al tren de los exitosos. Se subraya mucho cierto oportunismo. Fareed Zakaria, el periodista de CNN, el reconocido, marcó algo que me parece bastante elocuente, ¿no? El efecto FOMO de política exterior, dice, ¿no? Como este miedo a quedarse afuera del bando exitoso. O sea, mientras parece que le va bien a Israel, entonces se subirá a ese tren y establecerá públicamente que el músculo que posee, que es la disposición de esta tecnología que Israel todavía no tiene, lo hace un aliado indispensable, que seguirá apoyando y que estima que esto podrá colocar a Irán en una situación mucho peor para negociar en caso que exista alguna rendición, algún cese al fuego, ¿no? Y en caso que sea necesario, que él vea necesario usar esta tecnología, interviniendo entonces directamente en la guerra, bueno, de esa manera entenderá que podrá ponerle fin a la guerra en 1 o 2 días, como también marcan algunas especulaciones, ¿no? Pero no es claro y nada garantiza que detonar la planta de Fordow sea por una operación terrestre, como dije recién, a partir de la inteligencia israelí, que no se descarta, ¿no? O bien que sea... O sea, en ese caso, Ignacio, disculpa que te esté interrumpiendo, ¿no necesitaría Israel, en ese caso, atacar de esta forma que va a atacar, el apoyo de Estados Unidos? No, y parece que no lo necesitó tampoco en cómo rediseñaron tecnología militar para recargar aviones en espacio aéreo en Siria o para proveer a aviones militares que se suponía que no tenían cierto tipo de misiles, los misiles necesarios para interceptar tanto los drones como los misiles iraníes y destruir las lanzaderas desde una distancia mucho más cerca a Irán que desde Israel, ¿no? Bueno. Ignacio, veíamos con los apoyos internacionales varios mandatarios europeos que venían cuestionando fuertemente a Netanyahu por Gaza y que ante este enfrentamiento con Irán salen a respaldarlo de alguna manera o, digamos, plantar la postura de que quieren impedir también que Irán tenga armamento nuclear. ¿Qué pasa en la política doméstica de Israel? ¿Qué pasa en la sociedad israelí? Porque, bueno, lo que estamos viendo es que algunos misiles, más allá de que tiene una defensa antiaérea, que siempre lo contamos, mucho más sólida de lo que puede llegar a tener Irán, hay ya al menos 24 muertos, hay heridos, destrucción de edificios y demás. ¿Cómo impacta eso en la sociedad? O si juega del mismo modo en cuanto a considerar a Irán un enemigo y genera una unificación. Bueno, también es una buena pregunta y es algo ambivalente la respuesta, porque por un lado prima cierta percepción de éxito y de una impresión muy tremenda por lo que se consiguió en tan poco tiempo, y por otro lado el terror y el miedo y la angustia de correr a un búnker, de tener que refugiarse, de ver las ciudades atacadas, entonces la posibilidad de perder seres queridos, que ya hay muertos y hay muchos heridos, hay más de 600 heridos. Entonces, bueno, la situación es bastante angustiante en cuanto a lo que marcan las encuestas, las poquitas que vi que se hicieron hasta ahora, una especialmente la del Instituto de la Democracia de Israel, marca una diferencia en la percepción de la guerra y de este éxito, en todo caso, militar, cuando se ven las posiciones de la población
judía israelí por un lado y la población árabe israelí por otro. Y si se pone el foco en la mirada general, hay como un 70% de apoyo de conjunto cuando se discrimina y se hace entonces esta desagregación. Dentro del campo judío israelí el apoyo es bastante alto, fragmentado y cambia el porcentaje según nos corramos de derecha a izquierda. La derecha apoya en un 80%, la izquierda en un 30 y pico. Del lado de los encuestados árabes el porcentaje cambia mucho, hay apoyo pero es mucho menor. Es algo así como del 16 o el 11%, no recuerdo exactamente el dato, pero bueno, después se puede chequear, es la encuesta del Instituto de Democracia Israelí. Y lo que sí aparece mucho en estos estudios, que también aparece, por cierto, en las encuestas que mencioné antes de Washington Post y de The Economist y YouGov, que pese al rechazo a intervenir en la guerra, sí predomina la noción de que las armas nucleares, si Irán tuviese armas nucleares sería un peligro para Estados Unidos. Lo mismo aparece en Israel, ¿no? Entonces hay miedo, hay terror, pero bueno, hay cierto grado de apoyo. Inclusive cuando se ve más a fondo qué pasa con el apoyo, una pregunta que surge es la del timing y tiene que ver con esto que vos planteás, que es la situación en Gaza, porque todavía hay 53 rehenes israelíes en Gaza. La situación humanitaria en Gaza es un desastre y buena parte de la sociedad israelí también se viene movilizando desde el 7 de octubre y desde antes también, desde que comenzó este nuevo gobierno, esta nueva coalición de Netanyahu, también se viene movilizando en contra del gobierno. Entonces, bueno, ahora esas protestas, dada la situación, no se están dando, no es fácil movilizarse en la calle para eso, pero también hay una preocupación muy grande respecto a cómo toda la coyuntura con Irán, que podría extenderse en el tiempo y tampoco sabemos cuánto, ¿no? Así como Trump dice, no sé lo que voy a hacer, ¿no? Bueno, claro. Tampoco el público en Israel sabe cuánto tiempo se va a extender esto, pero ya hay otro frente que está abierto desde hace mucho y que es muy grave y que es muy traumático para la sociedad israelí. A ver, Ignacio, hablando de apoyos, da la sensación, corrígeme si me equivoco, que Irán tiene 0 apoyo o 0 aliados e Israel cuenta con la posibilidad de sumar apoyos y aliados. ¿Es así? Podemos hacer algunas salvedades, ¿no? Porque Irán tiene apoyos, tiene el apoyo de Rusia, tiene el apoyo de China, tiene otros apoyos menores que probablemente no son tan significativos ahora. Claro. Y sí hay que marcar que los aliados que tenía en la región, Hezbollah, Hamas, los hutíes, Bashar al-Assad, que fue depuesto, con Bashar al-Assad ya no cuenta. Y de parte de Rusia y de China lo que tenemos son declaraciones que por un lado buscan el tono de desescalar y por la vía diplomática. Sí. China, desde el gobierno de Xi Jinping, se anunció también que se toma el bando de la diplomacia, ¿no? Si tenemos dos bandos, guerra o diplomacia, pero al mismo tiempo que apoya a Irán en esta situación. Rusia, probablemente como aliado militar de Irán, queda muy mal parado. El predominio de la tecnología americana e israelí en esta guerra es una humillación total para Irán, que se ha pertrechado con armamento ruso. Y el hecho que Irán cuente hoy con una cantidad de misiles que no puede usar porque no tiene la cantidad de lanzaderas, porque la mayor parte han sido destruidas, y que no ha logrado el predominio de los cielos, que es un país mucho más grande en territorio, en población, y con aliados fuertes también, y que no ha podido prever este operativo de inteligencia, lo coloca en una posición un poco parecida a la de Rusia con Ucrania, y con ciertos operativos donde Ucrania fue exitoso en mostrar cómo alguien más pequeño, aunque con el apoyo de Estados Unidos y de la Unión Europea, pudo burlar ese poderío mucho mayor del lado del músculo militar de Rusia. Entonces, Rusia queda mal parado acá también. Incluso si vamos un poquito atrás, hacia el año pasado, cuando fueron los primeros bombardeos entre Irán e Israel, comenzaron en abril del año pasado, lo que surge ahí es también un mensaje del Kremlin al líder supremo de no atacar población civil en Israel, porque así como acá todos juegan a ver quién está más loco, ¿no? Y Trump juega un poco a eso, cuando dice no sé qué voy a hacer.
Bueno, parece que el mensaje de Putin había sido no atacar población civil, porque no sabemos cómo los israelíes pueden reaccionar cuando se toca esta fibra sensible. Y bueno, el líder supremo no está siguiendo ese consejo en el marco de toda esta coyuntura, donde vemos edificios civiles atacados en unas y otras ciudades, ¿no? Bien, Ignacio, como siempre, ¿no? El placer de tenerlo, Leticia Ignacio, en esta edición tan especial, ¿eh? Por favor, gracias a ustedes. Bueno, allí el análisis de Ignacio Arrulaski en esta edición muy especial de Televisión Pública Noticias Internacional.